es un canto a la ciudad de París que Charles Baudelaire termina en el último poema con estos versos. Te amo, oh capital infame, que a cortesanas y bandidos ofreces frecuentemente placeres que no comprenden los vulgares profanos. Hola, ¿qué tal? Estás viendo más o menos literatura y en esta ocasión toca hablar de literatura francesa, del Spleen de París de Charles Baudelaire o de la herida secreta de la ciudad de la luz, como titulamos esta videoreseña. Esto porque el Spleen de París o los pequeños poemas en prosa de Charles Baudelaire es una obra fundamental en la poesía moderna. Fue publicada de manera póstuma, aunque varios de los poemas salieron en revistas antes de la muerte del autor. Y ya como conjunto, como libro entero, es que refleja la visión poética de Baudelaire sobre esta vida urbana en un París a mediados del siglo XIX. Este libro entonces no es un retrato de esta ciudad de la luz como un lugar de belleza deslumbrante, sino que también alberga un espacio de angustia muy profunda, existencial y también embarrada de muchísima desesperanza. Por lo tanto, esta obra se enmarca dentro de la búsqueda de Baudelaire por capturar los contrastes que hay bien metidos en la propia modernidad. El contraste entre el progreso y la decadencia, la luz y la oscuridad, la alegría y el sufrimiento. Por medio de estos poemas en prosa es que Baudelaire se adentra a la experiencia humana de la enajenación, un tema recurrente en la literatura de la época, pero que Charles Baudelaire, como nadie más, sabrá llevar hasta las últimas consecuencias. Si bien los poemas, cuando uno los está leyendo, puede parecer como que no tienen conexión, que les falta un hilo conductor claro, cada uno de ellos sí va a revelar una profunda reflexión sobre la condición humana, especialmente en este contexto del nacimiento de la ciudad moderna París, de ese germen de la modernidad. Y para adentrarnos específicamente, permítame compartirles un poema brillante donde Baudelaire juega con esta idea de la enajenación, y este poema se titula Anywhere Out of This World, es decir, en cualquier lugar fuera de este mundo, y dice así: este mundo es un hospital en el que cada enfermo está poseído por el deseo de cambiar de cama. Este querría sufrir frente a la estufa y aquel cree que sanaría al lado de la ventana. Me parece que yo, dice el poeta, estaría bien allí donde no estoy. Y esta cuestión del cambio es la que más discuto con mi alma. Dime, alma mía, pobre alma helada, ¿qué te parecería vivir en Lisboa? Allí debe de hacer calor y tú te reanimarías como un lagarto. Esa ciudad está a la orilla del agua. Se dice que está construida de mármol y que su pueblo tiene tal odio por lo vegetal que ha arrancado todos los árboles. He allá un paisaje de acuerdo con tu gusto, un paisaje hecho con la luz y el mineral y el líquido para reflejarlos a ambos. Mi alma no responde. Ya que amas de tal modo el reposo con el espectáculo del movimiento, ¿quieres ir a vivir a Holanda, esa tierra de bendición? Quizá te divertirías en esa región cuya imagen has admirado con frecuencia en los museos. ¿Qué pensarías de Rotterdam? Tú, que amas los bosques de mástiles y los navíos amarrados al pie de las casas. Mi alma sigue muda. ¿Batavia te resultaría acaso más risueña? ¿Encontraríamos allí el espíritu de Europa aliado a la belleza tropical? Ni una palabra. ¿Estará muerta mi alma? ¿Es que has llegado a un punto tal de entorpecimiento que no te complaces sino en tu mal? Si es así, huyamos hacia los países que son análogos a la muerte. He arreglado nuestro asunto, pobre alma. Haremos las maletas para Tornea. Vamos más lejos todavía, al último confín del Báltico, todavía más lejos de la vida, si es posible, instalémonos en el polo. Allí el sol no toca sino oblicuamente la tierra, y las lentas alternancias de la luz y la noche suprimen la variedad y aumentan la monotonía, esa mitad de la nada. Allí podremos tomar largos baños de tinieblas, en tanto que para divertirnos las auroras boreales nos enviarán de tiempo en tiempo sus ramos rosados como reflejos de un fuego de artificio del infierno. Al fin, mi alma estalla y me grita sabiamente: no importa dónde, con tal que sea fuera de este mundo.
En este poema vemos esas ganas de huir de la realidad encontronada entre la luz y la sombra, las posibilidades de los viajes, y que aún así el alma del poeta en este mismo poema no encuentra ningún alivio en ninguna realidad citadina o de los más largos confines del mundo. Quiere estar más allá, pero no se puede. Es así que llegamos al concepto del spleen, que es uno de los más importantes, por supuesto viene en el título del libro, el spleen de París, porque es un término que Baudelaire acuña para describir ese sentimiento de melancolía existencial, de tedio, de fatiga, de hartazgo emocional que afecta al individuo moderno. Es una sensación de vacío, de cansancio profundo hacia la vida y de desconexión con el mundo que lo rodea. El spleen entonces no es exclusivamente una tristeza, sino una suerte de impotencia ante la existencia misma. Pero aún así, Baudelaire se permite combatir o al menos gritar una defensa ante este sentimiento del spleen, y donde queda muchísimo muy claro, a mi parecer, esta respuesta es en el poema Embriagaos o Embriáguense, dependiendo de la traducción. Dice así: hay que estar siempre ebrio. Todo está allí, es la única cuestión. Para no sentir el horrible fardo del tiempo que rompe nuestros hombros y os inclina hacia la tierra, hay que embriagarse sin cesar. ¿Pero de qué? ¿De vino, de poesía o de virtud? A vuestra guisa. Y si alguna vez, sobre las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la soledad melancólica de vuestra alcoba, os despertáis, la embriaguez ya atenuada o desaparecida, pedid al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla. Preguntadle qué hora es, y el viento, la ola, la estrella, el pájaro y el reloj os responderán: es la hora de embriagarse. Para no ser esclavos martirizados del tiempo, embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, a vuestra guisa. En otras palabras, lo que está invitando aquí Baudelaire, que es de los poemas más propositivos que tiene, es a que si estamos viviendo en esta oposición entre no terminamos de llegar al futuro y no terminamos de morir en el pasado, estamos justo a la mitad en la modernidad, nos quedan estas oportunidades de vino, de poesía, de virtud. Cada quien sabrá entender qué significa el vino, la poesía y la virtud, pero sí está señalando cosas claras. No es lo convencional. En el mundo de las transacciones, del nacimiento del capitalismo, de estas grandes ciudades que están emergiendo en Europa, París en este momento, en esta historia, con Baudelaire ahí metido, es que tenemos la oportunidad de al menos no caer esclavos del tiempo embriagándonos de poesía, leyendo literatura, escribiéndola, o embriagándonos también de vino o de virtud. ¿Qué es la virtud? Es una de las más grandes preguntas que nos deja Baudelaire en este sentido, dadas sus actitudes y conductas en general, porque era muy errático, ¿no? Por eso se gana el mote de poeta maldito también. Pero sí podemos entender la virtud como una dedicación extrema, directa, a lo que nos apasiona, o por lo menos así yo lo entiendo. En esta obra entonces, el spleen de París, la ciudad, París, en su brillantez y en su miseria, se convierte en el reflejo perfecto de este estado emocional del spleen. La ciudad, con su dinamismo y su caos, resulta a menudo más enajenadora que acogedora. Nos tiende más a hacernos sentir incómodos que a recibirnos de puertas abiertas. Los poemas en prosa se convierten así en una especie de válvula de escape para un Baudelaire que siente la tensión entre lo moderno y lo eterno, entre lo sublime y lo efímero. Esta válvula de escape entre modernidad y eternidad, entre lo sublime y lo efímero, se trasluce mucho, se deja ver al final del poema El mal vidriero, cuando dice el poema la siguiente línea: ¿pero qué importa la eternidad de la condenación a quien ha encontrado, por un segundo, el infinito del regocijo? En esto se parece mucho, para mencionar obras paralelas o influencias que podemos ir descubriendo, a Noches Blancas de Dostoyevsky.
Al final de Noches Blancas, esta historia de enamorarse con las mínimas oportunidades del protagonista, un pobre diablo, pero muy enamorado, cursi, romántico, entregado a la pasión de encontrar por primera vez este reconocimiento con su enamorada, que lo termina abandonando, pero aún así, en medio de esa tempestad de quedarse solo una vez más en esa idea de ser un soñador eterno, dice algo muy similar a esta última parte del poema El mal vidriero de Baudelaire. ¿Qué importa sufrir en esta realidad cuando por un momento se ha tocado el infinito de la alegría, del goce, ¿no? En el caso de Noches Blancas es un goce amoroso, un goce de enamoramiento, y en el caso de Baudelaire es el goce de tocar lo infinito, ¿no? Lo ideal, aunque estemos viviendo como Baudelaire en su tiempo y nosotros aquí y ahora en una realidad siempre trastocada, demasiado apresurada o que no terminamos de agarrarle el ritmo. De esta manera entonces vamos entendiendo que la ciudad misma de París es un escenario emocional para el poeta en este libro. No es solamente el trasfondo de las historias que se están contando en este libro, sino que también se convierte en un personaje más, en una realidad casi tangible, un espacio emocional donde los sentimientos de Baudelaire cobran vida. París aquí es una ciudad que resplandece en su opulencia y al mismo tiempo se consume en sus propias contradicciones. La belleza decadente de sus calles, la arquitectura que alberga tanto el arte como la miseria, la vida frenética de sus habitantes, dan forma a un espacio de nuevo lleno no solo de luz, sino también de sombras. A lo largo de todos estos 50 poemas que vienen incluidos, París se nos presenta como una ciudad que refleja tanto desesperanza de los poetas malditos, por supuesto Baudelaire en la cima, como también la búsqueda de un significado a través del dolor. Baudelaire describe el paisaje urbano, sí, por sus aspectos físicos, pero también lo describe este paisaje urbano con toda su capacidad de desentrañar, de desencadenar emociones contradictorias. Desde el deseo hasta la desesperación, desde el éxtasis hasta la incomodidad. Esta ciudad se convierte en un refugio y a la vez en una cárcel para el alma de este poeta. En cuanto a la forma de los poemas, hay que decir que tienen un estilo único que revoluciona ya desde su publicación pues toda la literatura, por lo menos francesa y europea, porque combina la prosa con la poesía. El Spleen de París no se pliega a las estructuras métricas más clásicas de la poesía, todo lo que venía previamente de tener completamente bien medidas las sílabas, sino que emplea la prosa como un vehículo para explorar las emociones del poeta. Baudelaire rompe con las convenciones de su tiempo y crea una forma híbrida que permite una mayor libertad de expresión. En estos textos, la prosa fluye con musicalidad que es propia de la poesía, y la fragmentación de los poemas refleja la fragmentación de la experiencia humana en la modernidad. Es por eso que esta obra no es como la Divina Comedia, que tiene todo un hilo conductor de fondo, con Dante visitando el infierno, el purgatorio y el paraíso, sino que aquí vemos precisamente fotografías, destellos, instantes de París. Y estos destellos, estas fotografías, marcan mucho la confusión y la falta de dirección que puede experimentar el individuo en las ciudades modernas. Cada poema en prosa es como una fotografía así de un momento crucial, emocional, un golpe de claridad en medio de la confusión. Y uno de esos golpes de claridad, una de esas fotografías de un momento crucial emocional, la podemos apreciar en este fragmento de su poema en prosa Las multitudes. Multitud, soledad. Términos iguales y convertibles para el poeta activo y fecundo. Quien no sabe poblar su soledad, no sabe tampoco estar solo entre una muchedumbre afanosa. El mensaje es claro y lo decimos totalmente. Quien no puede estar consigo mismo, no puede estar con nadie más. Y el poeta en esta experimentación que está diciendo de su propia soledad, que se vuelve multitud, que se puebla de todas estas posibilidades de la ficción, de la poesía, comparte mucho con esta idea de Fernando Pessoa, ¿no? Que nos dice que el poeta es un fingidor, alguien que anda pasándose la vida pues pretendiendo dolores de alguien más, ¿no? Realidades de alguien más, palabras de alguien más cuando está inventando sus poemas, sus ficciones, y en eso se van conectando estos grandes autores. Ya mencionamos a Dostoyevsky, en este caso también Pessoa tiene este arraigo
de lo que Baudelaire desencadenará desde París a mediados del siglo XIX, pero que seguirá repercutiendo en autores ya llegando al siglo XX, al principio del siglo XX, como Fernando Pessoa. En cuanto a los temas de esta obra, uno de los más importantes es la dualidad entre lo bello y lo horrible. Baudelaire ve la belleza en lo sombrío, en la decadencia, en las ruinas del alma humana. La obra también es una crítica a la sociedad moderna, que según este poeta, según Baudelaire, está perdida en el materialismo y la superficialidad. Uno, sin embargo, de los poemas en prosa que hace más para poner en contradicción todavía legados de los grandes símbolos que están en el cielo, es el que se llama Los dones de la luna, y dice así: la luna, que es el capricho mismo, miró por la ventana mientras dormías en tu cuna y se dijo: esta niña me gusta. Y descendió blandamente por su escala de nubes y pasó sin ruido a través de los vidrios. Después se tendió sobre ti con la suave ternura de una madre y depositó sus colores sobre tu faz. Tus pupilas se han quedado verdes y tus mejillas extraordinariamente pálidas. Fue contemplando a aquella visitante que tus ojos se agrandaron tan extrañamente y te apretó con tanta ternura la garganta que conservaste para siempre el deseo de llorar. Entretanto, en la expresión de su alegría, la luna llenó toda la habitación como una atmósfera fosfórica, como un pez luminoso, y toda esa luz viviente pensaba y decía: sufrirás eternamente la influencia de mi beso, serás bella a mi manera, amarás lo que yo ame y a quien me ame, el agua, las nubes, el silencio y la noche, el mar inmenso y verde, el agua uniforme y multiforme, el lugar donde no estarás, el amante que no conocerás, las flores monstruosas, los perfumes que hacen delirar, los gatos que se extasían sobre los pianos y gimen como las mujeres con una voz ronca y dulce. Y serás amada por mis amantes, cortejada por mis cortesanos. Serás la reina de los hombres de ojos verdes a quienes también les he apretado la garganta con mis caricias nocturnas, de aquellos que aman el mar, el inmenso mar, tumultuoso y verde, el agua uniforme y multiforme, el lugar donde no están, la mujer a la que no conocen, las flores siniestras que parecen incendiarios de una religión desconocida, los perfumes que turban la voluntad y los animales salvajes y voluptuosos que son el emblema de su locura. Y por eso va terminando este poema: maldita y querida niña mimada, estoy ahora tendida a tus pies, buscando en tu persona el reflejo de la temible divinidad, de la fatídica madrina, de la nodriza envenenadora de todos los lunáticos. En el caso de esta dualidad entre lo bello y lo horrible, es muy interesante ver cómo la luna siempre ha tenido esta multiformidad, digamos, esta cualidad de representar cosas o muy benignas o muy malignas, porque pues presenta sus posibilidades en la noche, porque su brillo es un reflejo del sol. Y de esta manera es que los lunáticos, aquí se explica su origen de manera baudeleriana, porque son acariciados, asfixiados y tomados por la luna en estas ensoñaciones, pues en vida. Y en este caso vemos la maldición que cae sobre una niña, pero que también refleja sobre todos los demás lunáticos que pueden existir, que han habido y que se conocen, se tocan entre sí y que reconocen en los animales como los gatos esta locura que viene del satélite del mundo, como lo es la luna. Entonces, aunque la luna puede reflejar cosas bellísimas, también está ahí bien metido el agobio de estar influido por este mismo círculo de plata que está arriba en el cielo, que va cambiando, no como el sol que es constante, y por eso puede contener lo bello y lo horrible de frente a una niña que empezará a vivir su vida como lunática, en medio también de la locura que es la modernidad naciendo en estos poemas de Charles Baudelaire. Por otro lado, el sufrimiento del artista es otro de los temas que se exploran a lo largo de los poemas de este libro, El Spleen de París. Para Baudelaire, el sufrimiento es una condición necesaria para la creación artística. El poeta se ve a sí mismo como un ser marcado por el dolor, un ser destinado a experimentar la vida en toda su complejidad para poder, a través de este arte, mostrar las sombras de la sociedad y la angustia humana.
Este tema, el del sufrimiento del artista, es lo que inunda el poema titulado El Confiteor del Artista, que en otras palabras es Las Confesiones del Artista. El siguiente fragmento lo resume totalmente a mi parecer. ¿Habrá que sufrir eternamente o eternamente huir de lo bello? Naturaleza, encantadora sin piedad, rival, siempre victoriosa, déjame. Cesa de tentar mis deseos y mi orgullo. Y en el remate, la última parte de este poema es donde todo queda aún más claro, a mi parecer. El estudio de lo bello es un duelo en el que el artista grita de espanto antes de ser vencido. Este sufrimiento, este espanto, este gritar antes de derrumbarse, son los poemas y en general la literatura de Charles Baudelaire, que queda muy bien codificada en este Confiteor del Artista o este Me Confieso del Artista, sus confesiones, este poema de los primeros que vienen en el libro. Para hablar del legado y la influencia de Baudelaire, hay que decir que El Spleen de París es más que una obra fundamental en la poesía de Baudelaire. También es un texto que marca el inicio de un cambio en la literatura moderna, marca una gran pauta, la fluidez entre la prosa y la poesía, la exploración de la enajenación y la complejidad emocional, y la forma en que Baudelaire reflexionó sobre la ciudad moderna, París, influyó profundamente en los poetas simbolistas y en muchos autores posteriores. Mencionamos, por ejemplo, a Pessoa, pero también podríamos mencionar a Eduardo Lizalde con su poemario del Tigre en la casa, donde también está esta relación entre lo infame y lo más brillante, entre lo eterno y lo efímero, pero con esa figura de la depresión, de la violencia encapsulada, transformada en la figura de un tigre que está invadiendo la casa del poeta. Y por eso mismo, a través de esta obra es que Baudelaire abre el camino para una nueva forma de poesía en la que la belleza y la desesperación no son cosas opuestas, sino que van a coexistir, creando un arte mucho más cercano a la experiencia del ser humano en su totalidad. Al día de hoy, que publico este video, 2025, El Spleen de París sigue siendo un referente para entender no únicamente a la poesía moderna, sino que también sirve para reflexionar y profundizar en la compleja relación del individuo con la sociedad y el espacio urbano, que es lo que prácticamente una inmensa mayoría de los que estamos vivos compartimos. Como conclusión, El Spleen de París es una obra que captura angustia y desesperación de un ser humano ante el mundo, pero también nos está invitando, a mí, a ti, a cualquiera que vea este video o a cualquiera que lea este libro, nos invita a ver la belleza en la oscuridad, en las ruinas, en los momentos de dolor. Baudelaire nos muestra una ciudad que, aunque plagada de sufrimiento, se está revelando como un lienzo para la creación artística. La obra nos recuerda que el sufrimiento no es solamente algo que pesa, una carga, sino también una forma de entendimiento, una forma del arte. En este sentido, Baudelaire no nos ofrece un París idealizado, una ciudad de París ideal, nos hace ver una París, una ciudad de París más verdadera, con sus luces, sus sombras, con su belleza y su decadencia, que al final se convierte en un reflejo de nuestra propia condición humana como lectores, lectoras y ciudadanos, ciudadanas de este mundo. Por supuesto que con esta videoreseña no agoto ni la literatura de Baudelaire ni tampoco El Spleen de París, pero si quieres profundizar más te invito a que vayas y revises este video de mi podcast donde hablamos largo y tendido de la literatura, de la influencia, de todo lo que marcó Baudelaire y sus obras con esta literatura de poeta maldito. Él es el rey de los poetas malditos y ahí lo examinamos, lo diseccionamos para ti. Te agradezco muchísimo por estar viendo este video. Ha sido un poco complicado por tiempos, por espacios, por dedicaciones, seguir muy activos aquí en Más o Menos Literatura. Sin embargo, espero que por lo menos una vez al mes empiece a ver videos largos, ¿no? Video reseñas completas o análisis o comparativas para que no perdamos el ritmo. Sinceramente, lo que más ha absorbido mi tiempo en estas publicaciones en el internet pues es Radio Locura, mi podcast, así que sígueme por allá porque cada domingo a las 9 p.m. estamos liberando un podcast de distintos artistas, pueden ser del cine, de la literatura, de la pintura, de ideas en peligro de extinción que no queremos que se mueran y por eso las estamos recuperando en ese espacio.
Te invito entonces que te suscribas aquí, te suscribas allá, me dejes tu like, tu comentario y que sigas la conversación aquí abajito y que pases, por supuesto, esta ciudad de París, del Spleen de París de Baudelaire, a cualquier persona que pueda estar interesada, tu amigo, enemigo, tu gato de confianza o quien sea que quieras. Esto fue Más o menos Literatura con Charles Baudelaire, el Spleen de París, y nos estamos viendo en un muy próximo video. Bye.